Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el contenido que corresponde a cuarto grado. Y en este video sencillamente lo que vamos a hacer es analizar los resultados obtenidos para que ustedes con sus hijos puedan ver si el desempeño de su hijo es el deseado o el desempeño de su hijo pues no es el idóneo. En este caso, con cuarto grado ya el examen consta de 15 preguntas. ¿Qué significa eso? Significa que cada pregunta no vale un punto, sino que vale 0.67. Entonces, por eso usted ve aquí entre 10 y 15 puntos. No me deja poner, por decirlo así, 0.67, no me deja hacerlo de esa manera. Entonces tengo que sacar sí o sí la nota manual después de hacer el cálculo, como les acabo de mencionar. Aquí están las notas. Hubo un niño que sacó 3, que significa que solamente tuvo 3 preguntas buenas. Esa fue la nota más baja. Si usted agarra la calculadora, agarra su calculadora y se va y multiplica 3 por el 0.67, equivale a un 2. Dejémoslo en 2, 2.1. Entonces la menor nota que sacó un niño fue un 2, seguido de una persona que tuvo 4 preguntas correctas de 15. 7 preguntas buenas de 15, 8 de 15, 9 de 15, 10 de 15, 11 de 15, 12 de 15, 13 de 15 y solamente hubieron 3 estudiantes que tuvieron 10, lo cual mis felicitaciones para ellos. Así anduvo el promedio de nota. El promedio fue que la mayoría, pues, el promedio lo aprobó, pero el rango anduvo entre 3 y 15, como ahí lo pueden ver. Aquí están las respuestas, perdón, las preguntas las cuales más se fallaron. Fueron 3, por cierto. Y vamos a ver, aquí están los nombres de los estudiantes que se sometieron a la prueba. Y vamos a empezar por cada una de ellas. Solo vamos a leer las preguntas y las respuestas que se eligieron. Las que no las vamos a mencionar. ¿Qué es la informática? Algunos niños todavía siguen pensando que la informática es jugar videojuegos. No, solo reparar máquinas tampoco. Es como las computadoras procesan datos y los convierten en información. A pesar de que 2 niños se equivocaron, la gran mayoría entiende el concepto y significa que es un tema que lo dominamos. ¿Por qué es importante la informática? ¿Solo sirve para programadores o porque reemplaza los libros? No. Es porque ayuda en la escuela, en el trabajo y la comunicación. Otro tema que es del dominio de los niños porque la gran mayoría lo tuvo correcto. Aquí entramos a una de esas preguntas las cuales habría que repasar más con los chicos. ¿Cuál es el orden correcto? Información, datos o bonos. Esta es una palabra que yo la puse como distractor porque no tiene nada que ver con los contenidos desarrollados, pero aún así hubieron 4 niños que se equivocaron. Información, conocimiento y datos, este no es el orden correcto que hemos visto en clase. En clase vimos que un dato pasa a ser información, ¿sí? Un dato es un hecho aislado, información cuando ya tiene más sentido. Solo hubieron 9 niños que lo respondieron correctamente. La gran mayoría, que fueron 13, no lo respondieron correcto. Significa que es un tema que habría que repasar en casa con ellos y dejar bien claro ese concepto. ¿Qué diferencia los datos de la información? Básicamente lo que les mencioné anteriormente. Los datos siempre son números y la información son letras. La información no se usa en la vida diaria. Los datos son más importantes que la información. Vemos que hubieron 10 niños que respondieron incorrectamente, porque los datos son hechos sin procesar y la información les da sentido. Un ejemplo, usted puede tener un número de teléfono, pero si usted no sabe de quién es ese número de teléfono, no le tiene ninguna utilidad. No es información útil, solamente es un dato que usted tiene. Siguiente pregunta. Otra de las que más se falló, por cierto. ¿Cuál de los siguientes es hardware? Disculpa, se me movió ahí, me falló la conexión y se me movió esto. Ya vamos a regresar. Vale, volvemos. Las disculpas del caso. Ya ven, con este equipo habría que ahorrar para otro nuevo, dijo aquí. Vamos a ver, nos quedamos en esta. Esta creo que fue la última que leímos. Sí. Siento que íbamos más. Vamos a ver. Vale, sí, ahí nos quedamos. ¿Cuál de los siguientes es hardware? La gran mayoría se equivocó y dijo que Microsoft Word, que es un procesador de texto, o Google Chrome, que es un navegador, son hardware, perdón.
El hardware es todo aquello que yo creo que vamos a ver más adelante en la pregunta, así que no, sí, aquí lo vamos a ver. Bien, el caso es que la mayoría todavía no entiende qué es hardware y eso me preocupa mucho, porque si no entienden qué es hardware, tampoco van a entender qué es software. Y aquí pueden ver que en esos temas donde me están presentando deficiencias. El hardware es físico, o sea, lo que yo toco, y el software son los programas, cualquier juego, cualquier aplicación, lo que sea. El hardware son los programas y el software es físico. Hubieron 8 niños que me equivocaron ahí. Continuemos. ¿En qué áreas de la vida moderna se aplica la informática? En la educación, el trabajo, la comunicación y el entretenimiento. Solo un niño se me equivocó que solo en los videojuegos se aplica la informática. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el impacto de la informática en la sociedad? Hubieron 2 niños que se me equivocaron. Uno dice que solo sirve para entretenimiento y otro que no tiene influencia en la comunicación. La respuesta es que ha transformado la educación, el trabajo y la vida cotidiana. Continuamos. ¿Cuál fue la primera herramienta de cálculo? Aquí la gran mayoría todavía no domina este tema y hago hincapié en eso. Cuando hablamos de la primera herramienta de cálculo, no pudo ser la computadora portátil porque es algo que usamos hoy en día. No pudo ser la calculadora científica porque eso apareció mucho después. Entonces solamente nos daba 2 posibles respuestas. O era el ábaco o era la pascalina. Entonces yo entiendo que pudo haber confusión entre estas dos, pero entre la computadora portátil y la calculadora científica, yo creo que definitivamente esos niños estaban dormidos en clase o no prestaron nada de atención. Entonces eso me preocupa mucho y hago ese llamado de atención. Recordemos que el ábaco fue la primera herramienta de cálculo y es más, me atrevo a decir que fue el juguete de muchos de sus hijos, que utilizaron más de alguna vez. ¿Qué es la pascalina? La pascalina no guardaba información digital, no navegaba en internet, no existía internet en ese entonces. Multiplicaba números, vimos en clase que no podía multiplicar. Estamos hablando de un invento que fue creado hace más de 300 años. No existía cómo guardar información digitalmente y no existía la posibilidad de navegar en internet. O sea que estos 10 niños también no han estado prestando atención en clase. Entiendo que pudo haber confusión en que solo podía multiplicar, ahí es más válido, pero la respuesta correcta era que solamente podía sumar y restar. Ese era el gran avance que se logró hace 300 años. ¿Qué tecnología usaba la primera generación de computadoras? En esta pregunta yo le doy más la razón a sus hijos que me digan que se han confundido, pero aún así, como pueden ver, fue 9 niños los que se equivocaron, la gran mayoría la respondió correctamente. Los circuitos integrados eran eran de segunda generación, inteligencia artificial de quinta y microprocesadores de cuarta generación. Los tubos al vacío, la respuesta correcta. Ese era el componente de primera generación. ¿Qué caracteriza la quinta generación? Es la generación en la que estamos. Aquí no hay donde perdernos. La gran mayoría respondió correctamente, pero hubieron 10 niños que se me perdieron. Los transistores eran de segunda generación, los tubos al vacío ya vimos que eran de primera generación y los circuitos integrados eran de tercera generación, perdón. Yo les dije que era de segunda, eran de tercera generación. Ahí haciendo la corrección, los transistores eran de segunda. ¿Qué más? A lo que voy que yo en estas preguntas sí les doy la razón a los niños que como que puede haber un poquito más de confusión. Recuerden que yo ahorita en la mente tengo los exámenes desde primero hasta noveno, tengo la materia de teoría administrativa, sistemas embebidos, sistema de información geográfico, diseño de sistemas. Tengo un montón de cosas en la mente. Tengo los proyectos de Eureka. Entonces, a mí puede haber confusión. Entonces, yo entiendo que los niños tienen una presión de las diferentes materias y también puede haber confusión en ellos. Pero para eso, mi recomendación es simple. Si usted presta atención en clase y usted repasa unos 30 minutos, yo estoy seguro que usted saca un 10 en el examen, porque no es algo extremadamente difícil. Bien, ahí sí el pequeño comercial. Aquí la respuesta correcta era la inteligencia artificial, ya que en esa generación estamos actualmente. ¿Cuál fue el origen del Internet? No fue una red social y no es una computadora portátil. Me alegro que solamente 3 niños no han comprendido el concepto. Recordemos que la mayoría de avances tecnológicos o de la salud han sido muchas veces por los desarrollo militar. ¿Sí? Interesante dato, por cierto. ¿Qué transformó la revolución digital? Transformó la televisión,
Nada en la vida cotidiana, solamente 2 niños fallaron aquí, es la forma de comunicarnos y trabajar. Fue un cambio radical, no solamente en la televisión y por supuesto que afectó nuestra vida cotidiana. Aquí sí yo quiero hacer un hincapié enorme, enorme. No sé ni cómo decirlo, no sé si... bueno, aquí tenemos un resultado para que vean. Los temas que tienen al menos un 60%, la respuesta correcta son temas que podemos decir, misión cumplida, se han entendido. Pero los temas que tienen un 40% podemos decir que son temas que habría que repasar. Con más razón este tema que solamente tiene el 18% de aprobación. Son al menos unos 4 temas los que habría que repasar, o 5 diría yo. 5, bueno, un par de más. Creo que son como unos 7 temas los que habría que reforzarse un poquito más. Pero lo que sí yo le voy a hacer hincapié a esta última pregunta. Y este es un llamado de atención para los padres. ¿Por qué para los padres? Oiga la pregunta que yo le hice a su hijo y vea la respuesta que me dio. La pregunta era, ¿quién es considerada la primera programadora de la historia? Yo creo que muchos de ustedes conocen a Shakira. Yo solo le puse el apellido Lowe. No es su apellido, pero yo se lo puse por, no sé, se me vino a la mente. Yo creo que muchos de ustedes conocen a Belinda. No es apellido Torvalds. Solo le puse ese apellido por distracción. Y muchos conocen a Billy. No es apellido Babbage, por cierto, pero yo la puse como distracción. Pero lo preocupante de esto que hubieron 9 niños que han confundido a cantantes con programadoras. Yo entiendo que ellas han logrado un avance en el rol que desempeñan en la sociedad, pero me preocupa que los niños estén confundiéndolas con lo que estamos estudiando en clase. A la única conclusión que puedo llegar que o son fanáticos de ella o que las ven muy seguido para tenerlas en mente a lo mejor, porque la primera programadora de la historia fue Ada Lovelace. Es más, vimos una fotografía de ella, conocimos su historia, lo vimos en clase, pero aún así, si nos vamos a la estadística, casi no se domina ese tema y eso me preocupa, porque las respuestas estaban demasiado obvias para dejarse llevar por ella. Pero bueno, solo hago ese hincapié porque me llamó la atención. De ahí tenemos la calificación que se le da al maestro. Tiene un promedio de 9.45. Hubo una persona que dijo 5, una persona dijo 6, una persona dijo 8, una 9 y los demás dijeron que 10. ¿Qué tanto aprendió en la materia? Hay 8.41. 2 personas dijeron que 5, 4 personas dijeron que 6, 3 dijeron que 8, 3 dijeron que 9 y solamente 10 dijeron que han aprendido 10, o sea, mucho. ¿Qué tanto les gusta la materia? La promedio es de 8.82. Hubo uno que dijo 4, 2 dijeron que 5, uno dijo que 6, uno dijo que 8, 4 dijeron que 9 y 13 dijeron que 10. Hay un margen de aprobación muy grande. Entonces, dejamos el video hasta aquí. No me queda nada más que agradecer, felicitar a aquellos padres que han influido para que sus hijos saquen ese 10 y aquellos que tal vez sus hijos sacó ese 2 o ese 2.67, por decirlo así. No me queda nada más que motivarlos para que se esfuercen más el segundo periodo. Ya están todas las notas registradas. Si su hijo no aprobó la materia fue sencillamente porque no entregó tarea, porque no entregó el cuaderno o porque no sacó una buena nota en el examen. Pero en cualquiera de los casos ya no es responsabilidad del maestro, porque el maestro explicó en clase, detalló, dio oportunidades, dio segundas, terceras, cuartas, una infinidad de oportunidades. Pero sus hijos tienen que aprender algo que es responsabilidad y es uno de los valores que estamos fomentando en el colegio. Entonces, esperando su comprensión, me despido y si Dios permite nos estaremos viendo en un próximo video.